Aprovechando que hay muchos niños esta noche en la sala, vamos a hablar de bacanales y orgías en la República Romana. Uno de los barrios de la ciudad de Roma, en la época de la República, el Aventino, hay un equipo de fútbol ahí también, era un lugar extraño en aquellos días. Se ubica en una colina al sur de Roma y vivían allí, en tiempos de la República, toda clase de personas ajenas a la política. Actores, poetas, extranjeros, prostitutas, etc. En el siglo III, en ese barrio, tercero antes de Cristo, ¿no? El templo de Minerva, que estaba situado en la cima de la colina, era la sede del colegio de los escribas y de los histriones. También estaban allí los archivos, el archivo del gobierno, supongo yo. Había en ese barrio una gran solidaridad entre los artistas, como siempre la hay, ¿no? Parece que se adulaban mutuamente, qué tal, qué linda obra que estrenaste hoy, ay, etc. Y cada vez que llegaba un habitante en un nuevo vecino, era recibido por los más encumbrados y sus capacidades artísticas eran recomendadas a los ediles para que la tuvieran en cuenta, comprando cuadros, empleando actores, etc. Más allá de estos asuntos, el Aventino era una comunidad cerrada, a la cual los gobernantes temían. Cuenta Grimal que los gobernantes vivían en la angustia de quien espera una conspiración. Si miraban con recelo a ese barrio, temían que sucedieran allí cosas que escaparan a cualquier vigilancia. Temían a las asambleas nocturnas que pudieran deshacer, desconocer todo lo que se decidía en forma diurna en el foro, que era el barrio de los macanudos, ¿no? De las decisiones políticas. Para los funcionarios, el Aventino era una ciudad donde se reemplazaba el esfuerzo por el placer, la virtud por el vicio, y era un barrio inaccesible a la mirada de las instituciones. Pero algo vino a cambiar las cosas. Hay un suceso llamado Escándalo de las Bacanales, que terminó con un decreto estatal en el año 186 a.C. Este decreto prohibió celebrar en Roma los misterios de Baco, que era una ceremonia destinada a halagar a este dios anualmente. Un griego proveniente de Etruria era ahí mismo, y que se decía sacerdote, había fundado en el barrio del Aventino una secta que se decía de iniciados que celebraban el culto de Baco. Baco era la versión romana de Dioniso, un dios de vino, de fervor erótico, etc. Una música de tambores y címbalos acompañaba a los ritos de estas personas. Al principio, solo las mujeres podían ser sacerdotisas y 3 veces al año celebraban sus ritos en un lugar apartado, en un bosque sagrado, lugar lejos de los caminos. Pero la secta sufrió cambios. A pedido de una dama de Capua, se admitió a los hombres jóvenes en el sacerdocio. Las reuniones de 3 por año pasaron a ser 5 por mes, y empezaron a celebrarse por la noche. Hacían banquetes orgiásticos, y pronto el desenfreno sexual fue mayúsculo, y era impuesto por obligación a los concurrentes, so pena de muerte. Desenfrenate o te matamos. Dice desenfrenado, además. Sí. Dicen las crónicas. Estas son las crónicas. Los hombres, como poseídos, profetizaban mientras las damas corrían desnudas hacia el Tíber. Algunas personas de la concurrencia desaparecían de pronto, levantadas por un sistema de máquinas y cazagañotes, y se las decía raptadas por los dioses. Eran los que se negaban a prestar juramento, a entrar en conjura, a ayudar en los crímenes o a dejarse violar.
Esta secta pronto se convirtió en instrumento de poder. Además de divertirse, asesinaban a los rivales o a los parientes de quienes podían heredar, falsificaban testamentos, etc. Pero una de estas intrigas terminó con la secta. En cierta ocasión, un habitante del Aventino, el joven Publio Erusio, había perdido a su padre y su madre. Se había casado nuevamente, ¿cómo? Con un tal Tito Sempronio. No puede ser. Y tanta bacanal. Tanta bacanal, yo. Era de noche, aparte. No, está bien. No había perdido a su padre y su madre. Un joven llamado Publio Erusio había perdido a su padre y su madre. Se había casado nuevamente con un tal Tito Sempronio, lo que es puntuar mal. Como Publio era menor, su padrastro era tutor de sus bienes hasta que el muchacho tomara la toga viril. Sus bienes eran muchos, ciertamente. Tito, el chico, tuvo miedo de... Mejor dicho, Tito era el marido de la madre. Tuvo miedo de quedar en la ruina cuando Publio fuera mayor y entonces decidió hacerlo matar para quedarse con todo. Se lo explico de nuevo porque quedó muy... A ver. Hay un pibe, Publio Erusio, se muere su padre. La madre se casa con un nieto. Sí, claro. Y como él era menor, este nieto administra los bienes. Pero como va creciendo el pibe, el nieto nuevo dice, en cuanto este cumpla los 18 años, se va a hacer cargo de toda la fortuna y adiós mi plata. ¿Me podría poner un resulta en el relato? ¿Cómo? Un resulta. Resulta que, etcétera. Bueno, el padrastro decide hacer matar al chico, para quedarse con todo. Y decidió iniciarlo en los misterios de las bacanales, esperando que el muchacho resultara muerto, porque en medio del desenfreno aprovechaban para cometer crímenes. Y la madre estuvo de acuerdo, mirá vos si será la vieja, Bueno, entonces la madre le dijo al hijo que había prometido a los dioses iniciarlo en el culto de Baco, y el pibe Publio no sospechó nada y aceptó. Su madre le advirtió que para iniciarse debía observar por 10 días una continencia sexual absoluta. Debía también purificarse en el agua para luego ser llevado al santuario. Es decir, debía prepararse bien y lavarse un poco. Pero algo interrumpió el plan. El pibe, Publio, se enamoró de su vecina, una prostituta llamada Hispala. Ella también se enamoró de la tipa, ¿no? Era sevillana, esclava en su juventud, y una vez liberada se había establecido en el Aventino. Hispala había participado de las bacanales y estaba al tanto de lo que allí sucedía, incluso de los crímenes. Una tarde Publio fue a visitarla y ella quiso amarlo en ese momento, pero él le contestó que no podía porque iba a enrolarse en el culto y estaba en un periodo de abstinencia. Hispala desesperó. Comprendió que las intenciones del padrastro eran terribles. Llorando, hizo prometer a Publio que no iría a la iniciación, y Publio, enamorado, aceptó. Cuando volvió a su casa, le dijo al padrastro que no se iniciaría, y el padrastro lo atacó ahí mismo. Publio eludió los golpes, salió corriendo, se refugió en casa de una tía, Hispala se constituyó en casa de la tía, y allí le contó a ambos lo que sucedía en las bacanales y lo que sospechaba del padrastro Tito Sempronio. Decidieron contar todo al cónsul, el cónsul Postunio. Postunio fue hasta la casa de la tía, empezó la investigación y bueno, le preguntó a Hispala sobre lo que pasaba en las bacanales. La mina contó todo, las orgías, los crímenes, una porquería. Hispala y Publio se ocultaron por un tiempo, mientras las autoridades destruían la secta y decretaban, y ahí viene lo malo, la prohibición de las orgías. El padrastro fue detenido. Por uno la ligamos todo. Por uno la ligamos todo, fue lo que dijeron los tipos de la orgía, que ya estaban en calzoncillos, ahí en el rincón oscuro, en esa especie de baldío en donde hacían la orgía. Viene de acá y
Mirá, dice, por uno. Y lo que dijo el señor. La ligamos todos. Estos muchachos, Pulio y la prostituta enamorada, Hispala, fueron recompensados. A ella se le otorgó el derecho de casarse, del cual carecían las prostitutas. Y lógico. Y se casó con Pulio, naturalmente. Porque bueno sería que le hubieran otorgado el derecho de casarse y hubieran casado con otro. ¿Vio cómo son ellos? pasa a veces? ¿No? Y él resultó inscripto entre los ciudadanos que estaban exentos de cumplir con las obligaciones militares, lo cual no era poco, porque el servicio militar de Roma era muy estricto, muy rígido, y los muchachos sometidos a él envejecían prematuramente. Se salva la colimba él entonces. Se salvó de la colimba, pero era una colimba que duraba hasta los 60 años. Peor que Marina. Peor que Marina, que acá eran 2 años, sí, y nos quejábamos. Mirá vos. Como 60 años. En Atenas era peor todavía. ¿Sabe cuánto duraba el servicio militar? ¿Cuánto? Toda la vida. Toda la vida. Bueno, una vez suprimidas las bacanales, Pulio e Hispala se mudaron de aquel barrio, el Aventino, para siempre. No dice aquí la crónica qué pasó con la gente que asistía a aquellas bacanales, a aquellas orgías, en aquel baldío, en aquel lugar oscuro a orillas del Tévere. No lo dice, pero una mala noticia. Fuimos a la discoteca, le contamos esta historia al discotecario, que le hizo contar varias veces, especialmente la parte de las orgías, sí, y las minas que hacían, qué sé yo, a él le gustan esos detalles, ¿no? Añora las bacanales, ¿no? Sí, sí, qué lástima, dice, y otra dice, no conocen algunas por acá, dice que... Algún baldío. Claro, y hablando de baldío, me dio un disco que es Viejo Baldío, un tango muy lindo de Roberto Grela, que fue compuesto evidentemente pensando en este rincón orgiástico del Aventino. Vamos a escuchar la versión de Edmundo Rivero con el acompañamiento, con el estupendo acompañamiento del autor del tango, Roberto Grela, y su conjunto de guitarra. Viejo Baldío. Adelante.